lo que quieres saber acerca de la literatura cristiana te lo traemos hoy. Así que quiero empezar hablándoles de este maravilloso libro que se llama 100 preguntas sobre Dios. Este libro es escrito por el doctor Juan Valdés junto con el autor Antonio Cruz. Juntos hacen este libro, pues es un libro que habla de teología y es meramente apologético. Es un libro que es orientado para todas las personas que quieran aprender, defender su fe, que es de lo que trata la apologética. Este libro les quiero comentar que trae 100 preguntas, pero estas 100 preguntas, 50 fueron escritas por el doctor Antonio Cruz y 50 fueron escritas por Juan Valdés y son destinadas para personas que quieran aprender más acerca, por ejemplo, de quién es Dios, qué es la Trinidad, ¿verdad? Tiene preguntas como ¿cómo puede Jesús ser Dios y hombre a la vez? Así que el libro está dividido en varias categorías y tiene diferentes preguntas que tienen que ver, por ejemplo, de teología. Tienen preguntas que tienen que ver como, por ejemplo, de doctrina y la Trinidad. Tienen preguntas que también hacen referencia a las religiones. Por ejemplo, ¿es el Dios de los musulmanes, Alá, el mismo Dios de la Biblia? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Es el mismo Dios, en los que creen los hindúes, Brahma, en el mismo Dios de la Biblia? También van a encontrar preguntas acerca de filosofía, de bioética. Por ejemplo, en preguntas de bioética van a encontrar, por ejemplo, ¿qué habla la Biblia acerca de la homosexualidad, ¿verdad? Preguntas sobre la eutanasia, en fin, preguntas de bioética. También van a encontrar preguntas que tengan que ver acerca de la muerte, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hay vida después de la muerte? Entonces son preguntas pero muy interesantes. Este libro es una herramienta, o puede ser una herramienta si usted se la quiere regalar a una persona que no conoce de Cristo, si es una persona que es atea también, si es una persona que quizás está estudiando filosofía, o es un niño o un adolescente, o lo mismo un joven. Está escrito para todas las edades, para creyentes y no creyentes. Así que es un libro bien interesante, el cual queremos dejarle aquí a ustedes para que lo puedan adquirir. 100 preguntas sobre Dios. ¿Quiénes lo pueden leer? Como les decía, creyentes, no creyentes o personas que ustedes saben que tienen algunas dudas acerca de Dios, acerca de doctrina, acerca de teología. Aquí está, 100 preguntas sobre Dios. Lo más interesante de este libro es que las 3 últimas preguntas van a estar orientadas acerca de cómo presentar el plan de salvación a una persona que no conoce del Señor y cómo podemos presentar el evangelio hacia ella de una forma sencilla, de una forma que quizás en un lenguaje sencillo que las personas puedan entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que les dejamos 100 preguntas sobre Dios. También les quiero presentar esta otra novedad y este libro que se llama Aliento de Vida. Es un libro escrito por Nancy Buceta de Gaunat y es publicado por la editorial Mundo Hispano. Este libro, Aliento de Vida, te va a ayudar a cómo detectar, prevenir e intervenir ante un intento de suicidio. Es un libro destinado exclusivamente para ayudar a esas personas cómo podemos detectar cuando una persona está teniendo pensamientos suicidas o quizás está teniendo algunos comportamientos, ¿verdad?, que pueden llevar a esta persona a cometer un suicidio. Así que el propósito de este libro es ofrecer herramientas prácticas que lo capacitarán para prevenir, detectar, sostener e intervenir en comportamientos suicidas. Así que el libro está escrito también de una manera muy práctica y sencilla. Tiene aproximadamente 9 capítulos donde donde la autora Nancy, una psicóloga, te ayudará a navegar de una manera sencilla y te explicará cómo identificar el comportamiento suicida, cómo detectar el riesgo del suicidio, cómo entender el comportamiento suicida y la depresión,
cómo podemos saber cuándo una persona está pasando por depresión, cómo podemos ayudarla, ¿verdad? Y de qué manera lo podemos hacer. Cómo vamos a entender las necesidades emocionales y espirituales del niño adolescente. Este libro también me gustó mucho porque te trae una serie de tips para nosotros detectar cuando hay factores de riesgo, ¿verdad? Cómo identificar estos factores de riesgo, cómo vamos a identificar las banderas rojas en estas personas, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que a veces han cometido suicidio, las personas que están a su alrededor, pues naturalmente a veces preguntan, pero ¿cómo? Si yo veía a esta persona tranquila, yo la veía con un comportamiento pues quizás en paz, alegre, pero quizás no sabía lo que estaba sucediendo dentro de la persona. Entonces este es un libro muy práctico que nos ayudará a no solamente detectar, sino encontrar esas herramientas para identificar cuando una persona está teniendo patrones en su conducta que la puedan llevar a tomar esta decisión. Así que Aliento de Vida es un libro que lo pueden leer personas que estén trabajando con adolescentes, con niños, personas que quizás tengan a su alrededor alguna persona que ustedes vean que está sumida en la depresión, en la ansiedad, también profesores, maestros, padres que quizás estén trabajando alrededor con personas que quizás ustedes estén viendo que tienen este tipo de comportamientos. Quiero recomendarles este libro que se llama ¿Por qué crees?, de la editorial Portavoz del doctor Daul David Tripp. Hoy quiero decirles, este libro me ha ministrado muchísimo porque habla de las doctrinas básicas en las que creemos, ¿verdad? Las doctrinas de la Biblia, nuestro fundamento, por ejemplo, la doctrina de la santidad de Dios, la doctrina del pecado, de la imagen de Dios, del Dios mismo, de las escrituras, del hombre, de la eternidad. Y este libro lo que hace es ayudarnos a entender las doctrinas bíblicas que nosotros creemos, nuestro fundamento, ¿verdad? Pero también hace un paralelo sobre lo que creemos en Dios y lo que vivimos. Por ejemplo, existe la dicotomía de que muchas veces nosotros creemos en las doctrinas básicas de nuestra fe, pero no estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos. Por eso el doctor David dice, ¿realmente crees? Y por ejemplo, la doctrina de la santidad. Sabemos que Dios es un Dios santo, sabemos que Dios habita en la santidad, que Dios en toda su santidad es santo en todas las cosas, en su justicia, en su palabra, en hacer algún juicio. Y el asunto es que cuando aún creemos que Dios es un Dios santo, que nos ha llamado a la santidad, aunque creemos y tenemos ese fundamento en el corazón y conocemos la palabra, no estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos. Por eso el doctor David hizo este libro diciendo, ¿qué crees? Y en cada de estas 12 doctrinas hace un paralelo a lo que realmente creemos y lo que la Biblia enseña. Y la dicotomía es cuando uno está viviendo algo que cree pero que no practica. Por ejemplo, muchas personas, nosotros como siervos de Dios, creemos que Dios es un santo y que ha llamado a su pueblo a vivir en la santidad, pero practicamos el pecado o permitimos el pecado en nuestra casa o andamos cometiendo pecado y no estamos viviendo de acuerdo a lo que realmente creemos. Entonces esta es la pregunta que nos desafía. Esta es una pregunta que nos confronta, porque realmente entonces creemos, pero no estamos viviendo lo que creemos. Y este es un libro que nos desafía a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, que no quiere el Señor que vivamos con ese dualismo en nuestro corazón, sino que vivamos conforme a lo que el Señor manda. El Señor es bueno, el Señor es santo, el Señor es justo y misericordioso.
Dice que si nos acercamos a Él, Él no nos echa fuera. De tal forma que si aún de todo nuestro fundamento teológico no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, lo que Él nos enseña, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que en cualquier área en tu vida en que usted está viviendo una dicotomía, una diferencia entre lo que usted ha creído conforme a la palabra de Dios y entre lo que usted vive o como la manera en que vive, entonces debemos buscar a Dios y acercarnos a Dios. Y este es un libro que recomiendo, estas 12 doctrinas bíblicas que también confronta nuestra vida delante del Señor. Y es un libro que no he visto de esta forma porque habla exactamente no solamente de las doctrinas bíblicas, sino también hace un paralelismo de nuestra vida delante del Señor. Así que se los recomiendo muchísimo. El libro El Cordero y el León, de la editorial Bram & Holman, de los siervos de Dios, Andrés, Scott y Charles, doctores en teología, nos hacen un llamado a conocer más acerca de la introducción de cada libro del Nuevo Testamento. Nosotros conocemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y en cada uno de ellos no solamente hay evangelios, no solamente hay cartas del apóstol Pablo, cartas generales y demás, sino que también nos hace un llamado a conocer más el canon de las Escrituras, el contexto cómo fue creado, literalmente el Nuevo Testamento, cómo podemos conocer más la palabra de Dios. El Cordero y el León es un libro que le va a ayudar a entender la introducción de cada libro del Nuevo Testamento para conocer más acerca de la palabra de Dios, para conocer más acerca de lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha revelado a través de su palabra. Su palabra nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos recomienda en esta mañana este libro, El Cordero y el León, un libro excelente para meditar acerca de las verdades de Dios. Así como Jesucristo, ese león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido, vino como ese cordero manso y humilde. Ese cordero que cayó, quedó mudo cuando fue al matadero por nosotros. Ese cordero que es inmolado, aquel que revela en Apocalipsis, que era aquel que tenía el poder para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, y también verlo y también mirarlo. Ese es el Dios en quien creemos, ese es el Cristo Jesús, el que vino en forma de hombre para darnos vida y para darnos una vida en abundancia, y es lo que nos revela en este libro. Este libro nos acerca a Jesús, este libro nos acerca a entender la palabra de Dios, este libro nos hace un preámbulo de esas cartas que a veces no entendemos. Por ejemplo, el libro de Romanos, que es tan complejo para tantos hermanos y hermanas, que nos es difícil entender la justicia de Dios, que nos es difícil entender que el justo por la fe vivirá, que nos es difícil entender tantos puntos teológicos que se definen en el libro de Romanos, pero uno de los libros que como Wesley y Lutero fueron marcados por el libro de Romanos, así también va a ser marcado tu vida en este comentario acerca de la introducción de todos los libros de la Biblia y también el libro de Romanos. Así que mis hermanos, se los recomiendo muchísimo. Les quisiera hablar sobre un libro que se llama La Verdad Inconmovible, donde te muestra los 12 fundamentos de la fe cristiana. Este es un libro escrito por Josh McDowell y su hijo Chuck McDowell, siendo Josh McDowell uno de los más grandes defensores de la fe cristiana. En este libro se muestra una apologética relacional. Se trata de una visión cristiana del mundo, donde nos muestra de una manera clara y directa los 12 fundamentos que van a apoyar nuestra fe cristiana. Ya que en el día de hoy muchas personas cristianas, tanto jóvenes como adultos ya cristianos, se sienten inseguros acerca de lo que creen, por qué lo creen.
incluso llegan a dudar si su fe es importante y creíble para los demás. Y como resultado de esto, tratan de demostrar una fe hacia los demás, cuando realmente ellos mismos no son capaces de demostrarlo y no tienen esos fundamentos como para demostrar esa fe. Por eso Josh McDowell y su hijo Sean han creado un manual accesible y fácil de entender, en el cual nos muestra 12 verdades bíblicas que van a definir el fundamento de nuestra fe y donde nos van a ayudar a descubrir lo que dice la Biblia acerca de Dios, su palabra, el pecado original, cómo Dios se hace humano, la justificación mediante la fe, la vida transformada, el castigo de Cristo por nuestros pecados, la resurrección corporal de Cristo Jesús. También nos habla sobre Trinidad, Iglesia y el reinado de Dios y otros elementos que van a fundamentar o que, mejor dicho, fundamentan nuestra fe, en el cual también nos da las evidencias contundentes las evidencias contundentes que respaldan estas verdades, cómo cada verdad aporta respuestas contundentes a los problemas más difíciles del mundo de hoy. También y cómo le da un sentido de gozo y propósito a la vida de cada creyente verdadero. También nos ayuda a cómo experimentar y vivir estas verdades como en nuestra relación con Dios y con los demás. Y además, cómo podemos comunicar estas verdades a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Entonces, es un libro que está basado en la Biblia, que es profundamente espiritual y teológicamente extenso. Es un libro que les recomiendo mucho para que ustedes puedan fortalecer su fe, para que puedan argumentar sobre su fe y que pueden usar en cada aspecto de su vida. Además, es un libro que recomiendo tanto para padres como para pastores, líderes juveniles y personas que quieran ser más eficaces como discípulos de Cristo o quieran discipular a otras personas. Quiero presentar este libro, Tito, 10 fundamentos de la hombría, escrito por George Smith y editado por Editorial Mundo Hispano. Este libro nos habla, como su nombre lo indica, es un estudio de la hombría vista desde la Biblia, ¿verdad? Entonces, no solamente es un libro, sino un manual de estudio. Más que un libro, es un manual de estudio. Es un manual para estudiar en grupos de caballeros, en un grupo familiar o simplemente para estudiarlo solo en su casa. Pero el autor recomienda que preferiblemente sea estudiado en grupos de hombres. Es un libro que tiene 10 capítulos y cada capítulo habla de un fundamento especial de la hombría. Tenemos el dominio, la identidad, las tareas, la autoridad, el carácter, la misión. Hay un capítulo de inversiones y al final de cada capítulo ustedes podrán encontrar un pequeño cuestionario, preguntas para llenar y dialogar en el grupo de estudio donde ustedes lo estén haciendo. Entonces, es un libro súper recomendado, como les dije, para hombres, para aquellos hombres que quieren ser hombres piadosos, imitadores de Cristo, así como fue Tito. Todos, no solamente los hombres, sino las mujeres, también debemos llegar a alcanzar a esa estatura del varón perfecto. Pero en este caso, este libro es especialmente para los hombres, para los varones. Así que ya está disponible en nuestra página web, ya está disponible en nuestra librería Tito, 10 fundamentos de la hombría, por Editorial Mundo Hispano. Seguimos con otro libro que a mí me encanta, Fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Este libro es editado por Editorial CLIE y escrito por Raúl Saldívar. Algo que me llamó mucho la atención de este libro es que el autor viajó a la ciudad de Alejandría, estuvo allá algún tiempo para poder documentarse y para poder empaparse de esa cultura griega, de todo lo que sucede allá, de todo lo que pasa y de todo lo que pasó en los primeros siglos del cristianismo.
Entonces, en este capítulo vamos a encontrar, en este libro, perdón, vamos a encontrar 8 capítulos que nos van a hablar desde el origen de la Biblia, pasando por toda la influencia griega que tuvieron los escritores bíblicos, esa filosofía griega, esa influencia griega, esa cultura griega que está tan plasmada en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar también ese desacuerdo que tenían los judíos con los gentiles. Eso lo podemos ver en este libro, por qué se presentaba ese desacuerdo, así como vemos en el libro de los Hechos que Pablo discutía con Pedro porque Pedro todavía quería seguir el judaísmo y Pablo le decía que no. Bueno, eso tiene su fuente, todo tiene su fuente en la cultura griega. También podemos encontrar un capítulo donde los padres de la iglesia hacen una introspección al contenido filosófico y cultural griego para así poder formar la teología cristiana que hoy conocemos nosotros y que ha sido el fundamento de la iglesia. Con este libro se pueden desmitificar muchas enseñanzas falsas que ha tenido la iglesia a través de los siglos y podemos conocer en realidad cómo el Señor obra a través de hombres comunes y corrientes sin anular su cultura, sin anular su forma de pensar, sin anular su filosofía, sino que utilizando todo para los medios que Él quería, que era que publicar su palabra en un libro, en papel, escrita por hombres piadosos, pero al fin y al cabo hombres comunes y corrientes como nosotros. Entonces, este libro, las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana, es un estudio bíblico, es un libro de hermenéutica, porque nos va a enseñar cómo interpretaron los padres de la iglesia, cómo interpretaron los primeros cristianos la Biblia, cómo la escribieron, cómo hicieron esa búsqueda de Jesús en el Antiguo Testamento, ese midrash del Antiguo Testamento. También es un libro de exégesis, así que está recomendado a todo estudiante de la Biblia, no solamente a estudiantes de instituto bíblico, no solamente a profesores, a maestros, a pastores, sino todo el que quiera saber el origen de nuestra Biblia, de la Biblia que leemos hoy, pues les recomiendo Fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana, escrito por Raúl Saldívar y editado por Editorial CLIE. Ya está disponible en nuestra página web, ya está disponible en nuestra librería y también está disponible en nuestra distribuidora. Un libro súper recomendado para todos. Bueno, y por último, les traigo un bonus track, un libro que hoy, este mes y en septiembre lo tenemos en especial en honor al mes de la Biblia y se llama el Tour Temático de la Biblia. Este libro me gusta mucho porque es un manual de vida, es un manual de consejería, es un manual donde, como su nombre lo indica, es un tour por toda la Biblia para una vida más feliz. Este es el tomo de una vida más feliz. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? En este libro vamos a encontrar consejos prácticos para todas las situaciones de la vida basados en la Biblia, en versículos bíblicos. Entonces tenemos, por ejemplo, citas para ánimo, aprecio, avaricia, benignidad, conciencia, crítica, dudas, incredulidad, egoísmo, empatía, entre muchas otras. Entonces, por ejemplo, si alguien nos viene a pedir un consejo que está dudando o es incrédulo y tal vez nosotros en ese momento no sabemos qué versículo decirle, qué palabra darle, bueno, pues aquí la tenemos ya escrita, ya el autor Kate Phillips nos ha dejado el estudio que él hizo de los versículos de la Biblia que están adecuados para cada tema, para cada cosa que vivimos día a día. No te olvides suscribirte, darle like y tocar nuestra campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.